Hola para todos, para todas, para todos. Estamos en un espacio de encuentro con la palabra donde conversamos alrededor de temas del mundo sindical. En esta ocasión vamos a hablar de un tema supremamente importante, pero pues, no sé yo quién lo presente. Bueno, mi nombre es Santiago y bienvenidos al informativo sindical. El informativo sindical, donde promovemos el pensamiento crítico y combatimos la desinformación. En esta oportunidad les habla Lina Pérez, quien durante este año les ha acompañado en diversos espacios donde conversamos de muchos temas que nos convocan a nosotros, por ejemplo, como temas del cuidado, temas acerca de acoso laboral, hemos hablado mucho de salud mental y en esta oportunidad traemos una invitada muy especial, una mujer que conoce mucho de feminismo. Ella es Daisy Henao, ella es trabajadora social con amplia experiencia en procesos formativos y enfoque de género e interseccionalidad. Y bueno, aprovechamos, Daisy, para darle hoy las felicitaciones al Día del Trabajador Social. Casualmente hoy es el Día del Trabajador Social, entonces, bueno, invitarte a conversar acerca de este tema y que nos cuentes quién eres, qué has hecho, cuál ha sido tu experiencia y contarnos también algunos conceptos para nosotros seguir aprendiendo. Bienvenida, Daisy. Hola a todas y a todos quienes nos escuchan hoy. Un saludo también para David y para Lina. Un placer para mí estar en este espacio el día de hoy. Bueno, un poco, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer, valga la redundancia, que ha pasado por diferentes procesos, organizaciones y lugares en la vida, ¿cierto? Ya Lina lo decía, soy trabajadora social. En términos de mi formación académica, soy trabajadora social, magíster en economía doméstica y en los últimos tiempos he venido trabajando en la Escuela Nacional Sindical acompañando temas de género en el sindicalismo, ¿cierto? Eso es un poco como lo que podría decir en este momento sobre mi persona. Daisy, Bueno. muchas gracias. Bueno, hay algo pues que también nos comentabas ahorita y era el tema pues de la investigación, ¿cierto? ¿Me podrías también pues como comentar esa faceta en el mundo sindical y digamos un poco tu experiencia en esa parte investigativa? Bueno, digamos que soy una mujer que le gusta mucho estudiar, leer, y entonces uno de los temas, digamos, que me ha apasionado desde muy joven es el mundo del trabajo, ¿cierto? El mundo del trabajo en la informalidad, el mundo del trabajo en la formalidad, pero fundamentalmente el lugar que las mujeres ocupan en el mundo del trabajo. Entonces, digamos que he profundizado en investigaciones sobre el tema de las mujeres en el mundo del trabajo y especialmente en trabajos que son eh, poco reconocidos como tal, ¿cierto? Si se quiere decir. Y entonces en la escuela he acompañado, o realmente como llevo poco tiempo en la escuela, son como 2 años y medio, he acompañado, si se quiere, el sector o las investigaciones que se han dado en economía informal, que no, en economía del cuidado que, que han tenido. Bueno, entonces entremos como en materia con relación a unas preguntas. Vamos a conversar como a partir de lo que tú piensas de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿quién es Daisy? Ya nos contabas un poco, pero queremos saber quién es Daisy, sobre todo desde la perspectiva feminista. Bueno, en ese sentido yo soy o me considero una mujer que en su recorrido de vida ha buscado reconocer su lugar, ¿cierto? Y para reconocer su lugar he transitado un camino de entender, digamos, no solo mi lugar como sujeto individual, sino también mi lugar en relación a los otros y a las otras. Entonces, ha partido un poco con el feminismo de comprender que por el hecho de ser mujer, hay ciertos espacios o lugares que ocupamos de manera diferenciada. Y digamos que
empieza un poco a reflexionar sobre lo que el feminismo nos plantea, uno empieza a cuestionarse a sí mismo y sus propias prácticas. Entonces podría decir que en ese mundo del feminismo yo soy una mujer en construcción, ¿cierto? Y en reconstrucción permanente a partir de la autorreflexión y la autocrítica. Bueno, yo creo que eso ya nos va dando un poco de luces. Háblanos de qué definición le darías tú al feminismo. Define tu feminismo, por ejemplo. Por ejemplo, yo entiendo el feminismo como una corriente de pensamiento que, como otras, nos ayuda a comprender el mundo en que vivimos, pero más allá de comprenderlo, también nos hace cuestionar los lugares que ocupan los diferentes actores en la sociedad. Entonces, el feminismo como una corriente de pensamiento nos ayuda, para mí, un poco a transformarnos y transformar esas realidades sociales que vivimos, pero con un enfoque muy puntual para hacer un mundo más justo. Y un mundo más justo para todos y para todas, ¿cierto? Porque entonces el feminismo nos plantea unas reflexiones necesarias en términos de los lugares que ocupan ciertas personas y sujetos, incluso la naturaleza, en términos del modelo económico, ¿cierto? Entonces nos interpela en términos de esas relaciones también de poder, las relaciones cotidianas y digamos, los diferentes problemáticas sociales. Cuéntanos, digamos, aterrizando una parte de la vida cotidiana, bueno, el mundo del trabajo y en especial, digamos, nosotras y nosotros que somos sindicalistas, cómo ese feminismo entra a dialogar o entra a transformar también ese mundo sindical. ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, yo creo que el feminismo permite, que lo decía un poco cuando definía el feminismo al permitir interpelar las realidades que vivimos y reflexionar sobre él cuando eh, pensamos y entramos a reflexionar en el mundo sindical sobre el feminismo, entramos no solo a reflexionar como un concepto abstracto, si se quiere, ¿cierto? O los conceptos que propone el feminismo, porque el feminismo es como una corriente de pensamiento y acción, permite que el sindicalismo se autorreflexione en sí mismo y reflexione sus prácticas. Entonces, es decir, los postulados del feminismo plantean que el sindicalismo debe reconocer los diferentes sujetos que están dentro del mundo del trabajo, pero no solamente reconocerlos, sino identificar en todo el proceso cuáles son las formas en que consciente o inconscientemente se hacen exclusiones, por ejemplo, de las mujeres, de los jóvenes, de las poblaciones afro, de las personas con discapacidad, cómo también y cuál es el lugar que le estamos dando, por ejemplo, y que es súper importante a la participación de las mujeres y de los jóvenes y de las poblaciones LGBTIQ+, en los escenarios del sindicalismo. ¿Para qué? Precisamente para transformar el mundo del trabajo y que ese mundo del trabajo se haga más justo para todos y para todas, ¿cierto? Entonces, yo creo que el feminismo, cuando esa corriente de pensamiento logra permear de forma positiva, porque es que podemos decir que lo ha permeado, pero de forma un poco negativa, porque la gente tiene mucha resistencia, porque lo ven como, si se quiere decir, como algo que va a entrar a romper los lazos. Si se ve de forma positiva, él va a permitir que profundicemos las reflexiones en el mundo sindical para que hagamos las transformaciones necesarias, ¿cierto? Y podamos hacer inclusión de todas esas personas que no están y que necesariamente para poder que se garanticen los derechos laborales en condiciones de equidad y en condiciones, si se quiere, justas para todos y para todas, debería reflexionarse los puntos que propone el sindicalismo. No sé si fui clara. Uy, sí. Sí. Bueno, Sí, bueno, vas a decir algo, Lina, adelante. no, dale, dale, dale. Em, no, es que se me fue.
Daisy, hablemos un poco de esa relación entre los derechos de las mujeres y los derechos laborales, cómo se conectan, porque esas luchas de las mujeres, digamos, históricamente han sido tan importantes para el mundo sindical. O sea, definitivamente uno no puede pensar que el feminismo haya sido solo, sin generar, digamos, unas luchas laborales, unas perspectivas desde la igualdad, un reconocimiento de las mujeres y, claro, efectivamente haya impactado los derechos también de los y las trabajadoras, ahí cómo se conectan los derechos de las mujeres también y los derechos laborales. Bueno, vamos a un poco a partir de lo siguiente y es, el feminismo no es un movimiento aislado, ¿cierto? El feminismo hace parte de las reflexiones que ha hecho el movimiento social en general en relación a todas las cosas que se consideran y que son injustas en el desarrollo de la vida, ¿cierto? Y de un modelo económico en el cual nosotros y nosotras estamos asentados. Entonces, el feminismo, como parte de las reflexiones que hace el movimiento social para una transformación hacia una sociedad más justa, y el movimiento social en su conjunto, de ese movimiento social ha hecho parte el sindicalismo, y parte muy importante, ¿cierto? En las luchas sociales. Entonces, ¿cómo se conectan el feminismo, el movimiento feminista con el mundo laboral? Todos y todas los sujetos trabajamos, ¿cierto? Porque el trabajo es una forma, digamos, una de las actividades para el desarrollo de un ser humano, para la existencia misma, digamos. El trabajo dignifica, en cierta manera, y edifica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de feminismo en el mundo del trabajo, estamos hablando de la necesaria reflexión por el lugar de las mujeres en esos espacios. Hay que reconocer que las mujeres, que el movimiento feminista, a partir de hace más o menos 5 o 6 décadas, ha empezado a incursionar con mayor fuerza en el mundo del trabajo, ¿cierto? Y esa incursión en el mundo del trabajo público, porque las mujeres siempre han trabajado, ¿cierto? Es decir, las mujeres han estado relacionadas en el mundo del trabajo en lo privado, que no es un escenario que se conoce o que se reconozca fácilmente como un escenario de trabajo, y que por eso hago un paréntesis, y ahí ha habido unas luchas del movimiento feminista para que se reconozca el trabajo de las mujeres en todo lo que tiene que ver con los cuidados, que creo que ustedes ya hicieron un podcast de esto y que es importante recordarlo. Pero entonces, esa relación y esa nueva incursión de las mujeres en el mundo del trabajo, si se quiere decir, público, ha puesto un lente por unas desigualdades que viven las mujeres en el mercado laboral. Entonces, esas desigualdades que viven las mujeres en el mercado laboral deben y son necesariamente objeto de reflexión del sindicalismo. ¿Por qué? Porque como trabajadoras deben tener las mismas garantías y los mismos derechos. Y si el sindicalismo es el actor llamado a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, pues necesariamente debe un poco reflexionar alrededor de estos temas. Porque si el objeto último de la organización social sindical es defender a los trabajadores, necesariamente tiene que reconocer las necesidades y las dificultades y los derechos vulnerados a un sector poblacional como las mujeres. Y yendo un poco más allá, a las poblaciones LGBTIQ+, a las poblaciones afro, a las poblaciones indígenas que se vinculan al mundo laboral y que tienen, diferente a los hombres, ciertas condiciones, ¿cierto? Que es necesario explorar, reflexionar, y para poder reivindicar sus derechos es necesario que se reconozcan como tal. Ok, en ese sentido, tú nos hablabas de un concepto que definitivamente es necesario aquí entrar a precisar, porque pues digamos que no todos y todas tenemos esa relación con ese concepto, y es la división sexual del trabajo.
y cómo esa división ha marginado la participación de las mujeres en los espacios políticos, especialmente en las organizaciones sindicales. Digamos que si uno fuera a ir a hacer un censo sindical de cuál es la participación de las mujeres, ha sido muy limitada, muy marginada, ha sido también como supeditada a unas acciones mucho más, comillas, decorativas, ¿cierto? Que de acciones políticas reales y contundentes frente a lo que es, digamos, la organización sindical. Entonces, cuéntanos un poco de la división sexual del trabajo y esa marginación en las que han estado las mujeres. Listo, bueno, un poco para clarificar a quienes nos escuchan sobre este concepto de la división sexual del trabajo. Esto es un concepto que se desarrolla desde las teorías del trabajo. Es un concepto que nos habla de que históricamente, desde que se funda el capital y el mundo del trabajo, como se conoce hoy, se funda una división entre quienes van a estar ocupando o desarrollando actividades en el mundo reproductivo y quienes van a estar desarrollando actividades en el mundo productivo, ¿cierto? ¿A quienes les asignan el mundo productivo? A los hombres, ¿cierto? Es decir, el espacio público, los escenarios públicos de trabajo. Pero a las mujeres, por nuestras condiciones biológicas, es decir, porque somos dadoras de vida, se nos asigna el espacio reproductivo, que dónde se da y dónde se genera, en los espacios privados, en la casa. Entonces esa división sexual del trabajo dice que, o históricamente en sus momentos dijo que las mujeres debían estar, y eso también tiene una relación con los roles, estereotipos de género, funciones sociales, y es que las mujeres debemos estar al cuidado de los hogares, al cuidado de reproducir esa fuerza de trabajo, es decir, al cuidado de los hijos e hijas que después van a ser trabajadores y trabajadoras para el capital. Y a los hombres, como no tienen esa condición biológica, pero sí son fuertes, sí son los que salen de la casa, en otros momentos era para el tema de casa y eso, pero entonces son los que salen al escenario laboral y enfrentan, digamos, el mundo público del trabajo. Entonces esa división sexual del trabajo que nos pone a mujeres y a hombres, cada uno en un rol, nos deja a las mujeres en el sector, en el lugar de lo privado, en la casa. Entonces, al dejarnos en ese lugar, obviamente, como no estamos en el mundo del trabajo, pues no se veía necesaria nuestra participación e injerencia en las discusiones del mundo del trabajo. Y cuando las mujeres comenzamos a incursionar, que no, pues ya lo dije, es relativamente nuevo que las mujeres empiecen a incursionar en el mundo del trabajo, no había un lugar para nosotras en la participación. Y con unas lógicas masculinas. Entonces, démonos la posibilidad de generar espacios de discusión, reflexión y formación alrededor de las nuevas teorías de género y feministas, ¿cierto? Eso como una primera acción vital. Una segunda acción que es necesaria que el sindicalismo haga para poder tener esos espacios es permitir la vinculación de las mujeres a los escenarios de decisión. Y eso pasa por un asunto político, pero práctico también, es decir, que el sindicalismo tenga estatutariamente un reglamento que favorezca la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y que las favorezca, ahí voy a hacer hincapié en dos conceptos que lo decíamos, paridad y equidad, ¿cierto? Y paridad es que todos estemos a la par en el mismo espacio, pero equidad habla de que estemos teniendo en cuenta las condiciones de cada uno, ¿cierto? Y cuando hablamos, es que muchas veces pasa en el sindicalismo que es que las mujeres no quieren estar, que las mujeres nunca pueden ir a las reuniones o asistir a los espacios de junta directiva o a las capacitaciones cuando son por fuera de la sede central del sindicato, y es por una razón, y ahí tenemos que reconocer entonces las razones por las cuales las mujeres no participan, ¿cierto?
Y es decir, porque las mujeres tenemos cargas de cuidado más altas, porque en los escenarios se dan prácticas excluyentes y violentas contra las mujeres que participan, entonces hay que generar condiciones para la participación. Entonces yo creo que si empezamos por eso en el mundo sindical, por esos dos elementos, por ser más abiertos a la formación en el tema y por generar estatutariamente garantías para la participación de las mujeres, estaremos avanzando bastante. Hablabas entonces de, digamos, de cómo esa división sexual del trabajo también, digamos, se ve reflejada en el mundo sindical, ¿cierto? Por decir, en nuestra organización, por poner un ejemplo, el 60% de las asociadas, el 60% de la población asociada son mujeres, y por el contrario, el porcentaje de mujeres que participan en espacios de dirección y de decisión no pasa el 15, el 20%. En ese sentido, digamos, hablaste también pues, de paridad de género. Bueno, ¿cómo digamos, entra allí este concepto de paridad y equidad? ¿Cómo entra, digamos, a transformar o a entrar en otra perspectiva este tema de la división social del trabajo en el mundo sindical? Bueno, un poco el tema de la división sexual del trabajo, que lo explicábamos antes de a qué se refiere el concepto, y el tema de la paridad, de la participación de las mujeres en el mundo sindical, permiten, digamos, que el mundo sindical reflexione alrededor, ya tú lo decías, el sindicato tiene más del 60% de mujeres vinculadas y su representación en los espacios de dirección y toma de decisiones es de menos del 15%, ¿cierto? La paridad lo que busca implementar es que haya en los espacios de decisión mitad hombres, mitad mujeres. ¿Para qué? Para que se vean representados los intereses de los diferentes actores del mundo del trabajo, ¿cierto? Y entonces es necesario que las organizaciones sindicales hagan una apertura y avancen en la vinculación de las mujeres a los espacios de dirección, porque eso que va a permitir no solamente una transformación, si se quiere, sindical en relación a que hayan igual número de mujeres, igual número de hombres, no, sino que eso va a ampliar la lectura del mundo del trabajo y va a permitir que las organizaciones sindicales reconozcan las vulneraciones de derechos y las necesidades particulares que tienen las mujeres en los espacios de trabajo, ¿cierto? Es igual que si también se vinculan poblaciones LGBTIQ y poblaciones afro, van a incluir sus propias demandas y eso va a ampliar el panorama que tienen en materias de derechos, ¿cierto? Y en materia de vulneraciones también. Es decir, si tú en el mundo del trabajo solo sabes lo que le pasa a los hombres, pero no sabes lo que le pasa a las mujeres, estás teniendo un panorama de a medias, ¿cierto? No estás teniendo un panorama completo. Pero si ellas están, pueden ampliar y contribuir a esas discusiones, que es hoy una demanda del mundo laboral, ¿cierto? Las mujeres cada vez se están vinculando más al mundo laboral. Bueno, y ya para finalizar, no sé, regálanos unas recomendaciones, unos saludos, pues ya como para que cerremos este espacio de conversación que ha sido de verdad muy revelador y que ha traído, digamos, elementos que nos aportan mucho desde la organización sindical y obviamente pues desde nuestra condición como
seres humanos, ¿cierto? Que creo que es ahí también donde podemos hacer grandes transformaciones para que cerremos entonces este espacio y muchas gracias, agradecerte a ti por haber dispuesto de tu tiempo, tus conocimientos, por esa capacidad que tienes de volverlos tan simples y tan sencillos para todos y todas. No, Lina y David, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo creo que una reflexión final y que ha sido como más una conclusión aquí del proceso de conversación que hemos tenido es la importancia de un poco que quienes estamos en el mundo sindical y en el mundo del trabajo y en general en todos los espacios podamos desmitificar que el feminismo viene a, si se quiere, que el feminismo no es una corriente de pensamiento que va en contra de los hombres, ¿cierto? El feminismo como una corriente de pensamiento lo que nos va a permitir es reflexionar de una forma más universal las problemáticas sociales y de una forma que nos permita realmente transformarnos y transformar la sociedad para una sociedad más justa, que es un poco con lo que yo comenzaba cuando les decía que era para mí el feminismo. Entonces yo creo que es importante que podamos, inclusive por curiosidad, leer sobre el feminismo, leer sobre las apuestas que tiene el feminismo y darle la oportunidad de que nos permita un poco entender este nuevo mundo del trabajo. Y obviamente, pues, incluir a todos y a todas y a todes quienes estamos en él. No, y muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de participar. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en las redes como Azotra con Fama. Nos escuchamos en un próximo episodio y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.